Vamos a continuar con el evento. En este segundo bloque contaremos con la participación también de Ricardo Huanqui. Ricardo es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y magíster en Paisaje y Territorio de la Universidad Diego Portales, Chile. Es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Lima. Es fundador del estudio 24/7 Arquitectura. Obtuvo el premio de paisajismo en la Bienal de Arquitectura Peruana en el 2012 y nominación al Hexágono de Oro en la Bienal de Arquitectura Peruana 2014. Además, es ganador del premio Pro Art 2015 por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doy el pase y la palabra a Ricardo Huanqui para su ponencia. Buenas tardes. Bueno, voy a iniciar compartiendo una experiencia. Como la charla de hoy tenía que ver con ideación, toma de partido, concepto, decidí traer un proyecto y es un concurso de ideas. Este concurso de ideas fue el concurso organizado por la Municipalidad de Lima, Ideas en Pandemia y Proyecto Perú, para repensar dos mercados en la Victoria, ¿no? Este concurso tenía que ver con repensar dos mercados en la Victoria, el mercado minorista y el mercado 3 de febrero, y el título del concurso es el que están viendo, ¿no? Concurso Mercado Post-COVID. ¿Okay? Como les decía, bueno, este concurso se realiza durante la cuarentena y durante la pandemia, el año pasado, en el cual, bueno, por suerte obtuvimos el segundo lugar y el equipo estaba conformado por mi socio, Rodolfo Bocanegra, Juan Pablo Sarmiento, que es antropólogo, y todos los demás que son arquitectos y estudiantes de arquitectura, Tabata Paredes, Sami Tejada, Paola Córdoba y Natalie Muñoz. Nos parecía bien interesante la idea de participar en el concurso porque, a ver, era un reto importante. El concurso era internacional, entonces nos daba la oportunidad de decir algunas cosas, de decir lo que pensábamos. El concurso exigía que incorporemos en el equipo a alguien que no sea arquitecto, que tenga otra disciplina, y es ahí que incorporamos a Juan Pablo, porque es antropólogo, y eso nos pareció bien importante. Discutir nuestras ideas con otras disciplinas siempre es importante. Y el escenario era este, ¿no? El escenario del concurso era el que ustedes ven. El concurso estaba planteado en La Victoria. Esta es la avenida Aviación. Del lado más cercano a la imagen tienen Gamarra. Y voy a pasar la imagen, este es el del centro, es el mercado minorista, lado derecho el mercado 3 de febrero, y el lado izquierdo, sombreado en verde, el parque del migrante. Las condiciones actuales de este espacio, ¿no? De este fragmento de ciudad, eran pues las que muchos de nosotros conocemos cuando tenemos la idea de mercado. Eran bastante caóticas, todavía creo que lo siguen siendo. Un poco de apiñamiento en cuanto al uso del espacio, caos en las calles, extensión, ¿no? Del mercado hacia la calle, y lo que pasa también con el parque es que tiene unas preexistencias, lado izquierdo, un lado superior e inferior, unos volúmenes que cierran el espacio y una gran reja que hace que el parque esté cerrado también. Entonces tiene una apertura, entiendo, por horarios. Algo importante que quiero mencionar es que el concurso estuvo muy bien organizado y nos daba una gran cantidad de información, realmente una gran cantidad de información. Información normativa, información teórica, muchos textos de parte de los que eran parte del comité organizador, así como textos de parte de los que iban a ser el jurado. Textos realmente importantes y algunos bastante extensos. Y había una gran cantidad de información fotográfica. Como les digo y les repito, este concurso se llevó a cabo durante
durante la cuarentena. Entonces, nosotros no pudimos ir al lugar. Ningún miembro del equipo fue al lugar. Toda nuestra investigación sobre el lugar tuvo que ser a partir de estos textos, fotografías y el Google Street View. La condición de este lugar en los entornos era la que están viendo en las imágenes. He extraído un par de imágenes de Google Street View para que conozcan un poco el entorno. En esta avenida, que es la avenida San Pablo, y voy a retroceder la imagen, que es la avenida paralela a la avenida Aviación, que corre por este lado que estoy señalando con el cursor, la parte posterior de los mercados, tiene estas características, y estas características se extienden a lo largo de los bordes y a lo largo de las calles alrededor de los mercados. A simple vista uno ve caos, pero en realidad deteniéndose bien y empezando a indagar en los elementos que empieza a ver, existe un orden que al principio es difícil de entender, pero poco a poco, ¿no?, observando con detenimiento, uno empieza a entender que hay cierto orden en este caos. Pero esta es la condición actual, y esta es también la condición actual del Parque del Migrante, ¿no? Como les decía, hay unos edificios que parecen ser unos almacenes que controlan y son muy herméticos en dos lados del parque, y un tercer lado que está cerrado, ¿no? Ahora, era importante entender que dentro de esta información que nos daban, había muchas encuestas a las personas que vivían cerca del lugar o estaban viviendo directamente frente al lugar, y muchas de las personas preferían el espacio cerrado por temas de control, para evitar justamente que los ambulantes tomaran el espacio. Entonces ahí había una serie de conflictos. Empezamos a leer toda la información, a querer entender todo, pero era tal cantidad de información que era muy difícil como procesarla a la vez. Lo que hicimos entonces, y por eso quería justamente traer un concurso de ideas y ser completamente franco y transparente en este tema del proceso de idea, fue empezar a dibujar. Empezar a dibujar porque nuestra herramienta de trabajo, por lo menos la que considero más importante, es el dibujo. A partir del dibujo es en donde uno, tal vez consciente e inconscientemente, vuelca ciertas cosas o ciertos conocimientos que ya tiene o que recién adquiere. Y además, a partir del dibujo, empieza a construir una serie de imágenes que pueden revelar algunas intenciones, y en esas imágenes hay algunas cosas que uno desea convertir después en una estrategia, o también encuentra en esas imágenes errores, porque son imágenes un poco liberadas, ¿no? Liberadas de prejuicios, liberadas de todo ese conocimiento que uno no tiene al inicio. Me costó mucho ordenar esta presentación porque he tratado de darle un orden cronológico, pero la verdad es que el proceso de diseño, en mi caso, no lo es. Siempre es como cíclico, caótico, empieza en un detalle y termina en una situación mucho más grande, empieza en una escala y pasa a otra, plasma una información procesada y luego indaga sobre un espacio. Entonces, lo que les voy a mostrar trata de seguir un orden cronológico, pero en parte no lo tiene. Esta primera imagen, entonces, me revelaba algunas cosas, ¿no? Un primer dibujo sobre una fotografía. Lo que me revelaba era que como primera intención queríamos, ¿no?, tomar parte del parque para la intervención. Queríamos que haya una contundencia en el objeto presentado, en el proyecto. Un segundo proceso de imágenes construía cosas como esta, ¿no?, en donde podíamos entender que algo teníamos en la cabeza con respecto a la introducción de vacío, a la contención del vacío, a la legibilidad del proyecto. De alguna manera estas imágenes revelaban que teníamos unas intenciones iniciales de construir algo que se lea unitario. Y por otro lado, revelaba ciertas estrategias. Por ejemplo, una estrategia que hasta el final quedó
era que tomar una de las primeras partes del Mercado 3 de Febrero para construir un vínculo con la estación del metro. Pero como les decía, estas imágenes de trabajo, en muchos casos liberadas de la información que teníamos y liberadas de cualquier precepto o condicionante autoimpuesta, lo único que hacía era construir procesos, construir procesos. A partir de estas imágenes surgían nuevas imágenes, ¿no? Nuevas imágenes en las que, por ejemplo, encontrábamos que en lo anterior el proyecto estaba como demasiado ensimismado. Lo que dibujábamos era un objeto en sí, se quedaba en los bordes del lote. Tenía una lectura clara y podía ser contundente, pero no entendía todavía la relación con el afuera. A partir de eso, entonces, construimos nuevos dibujos, en donde involucrábamos la idea de la preexistencia. ¿Qué cosa pasa en el entorno? ¿Qué cosa tengo alrededor? ¿Cómo funcionan esas piezas construidas que colindan con lo que yo debo hacer? ¿Y cómo involucran procesos nuevos o cómo intervienen en lo que yo pienso? Este tema de la circunstancia nos parece importante. ¿Cuál era la circunstancia de este mercado? ¿De qué estaba rodeado? ¿Qué pasaba en él? A partir de esto, algunas ideas empezaban a tomar forma. Por ejemplo, la idea de que el mercado era la calle, de que la calle era extremadamente importante para pensar el mercado. Seguían dibujos como este, en donde, a pesar de todavía estar autorreferenciado, el proyecto quería extenderse. Empezaba a entender que había unas calles hacia donde este comercio informal se expandía y el proyecto entonces se expandía con ese comercio informal. Empezaba de alguna manera a ramificarse el proyecto como dibujo, ¿no? Siempre me refiero a estos dibujos como el proyecto y no solamente como dibujo. Y nuevamente ponían sobre la mesa las estrategias que uno debería tomar para enfrentarse a esto. Dibujos como este nos llevaban otra vez a dibujos nuevos, en donde algunas ideas también aparecían con mayor claridad. La idea de trascender los límites. Si queríamos resolver un mercado y entender el mercado como la calle, había que trascender los límites del lote. No queríamos, como equipo, quedarnos en un edificio cuyos límites sean tan claros, ¿no? Queríamos que el proyecto de alguna manera intente conectarse con el resto de la ciudad, con su entorno inmediato e incluso más allá, a partir de la construcción de algo que tuviera cierto impacto con el metro. Empezamos a pensar que la idea del límite debería reemplazarse por la idea de borde. Y ahí apareció una primera condicionante del concurso que hasta ese momento habíamos olvidado. Y era esa condicionante importante que decía que era un mercado post-COVID. No sabemos hasta ahora qué cosa es lo post-COVID, porque no sabemos cómo terminará esto, ¿no? Pero sí sabemos que habían dos variables y que hasta ahora son válidas para poder prevenir el tema del COVID. Y esas dos eran el distanciamiento social y la renovación de aire, ¿no? Eso nos llevaba a pensar en un diagrama como este, que el proyecto lo que tenía que hacer era introducir vacío. Teníamos que introducir vacío en el proyecto si es que queríamos de alguna manera responder positivamente al tema del COVID sin saber realmente a qué nos enfrentamos hasta ahora con el tema del COVID. Bueno, entonces hicimos algunos diagramas como este, que después resultaron en diagramas como este. Por ejemplo, en donde este diagrama número 1 abstrae el mercado minorista y el mercado 3 de febrero y abstrae también el parque. En un momento número 2, lo que decíamos era si queremos introducir vacío, pero tampoco puedo reducir programa, puedo contar con la extensión del parque para hacerlo. El concurso te planteaba la libertad de usar el parque. Uno tenía que saber cómo.
Y como diagrama número 3, pensábamos, si ya introducimos el vacío y de alguna manera el proyecto introduce lo público al mercado e introduce el mercado al parque, esto puede contagiarse al resto del proyecto. Estos eran algunos diagramas iniciales, entonces, que en paralelo, por eso les decía que me resultaba muy difícil articular toda esta historia, en paralelo estudiábamos los elementos. En paralelo estudiábamos no solamente la idea del edificio como edificio, la idea del concurso con las premisas de resolver un proyecto, sino que también teníamos que estudiar qué pasaba fuera del proyecto, porque eso era lo que considerábamos más valioso. Entonces aparecían dibujos como este, en donde intentábamos encontrar esos órdenes, esos patrones, dinámicas, formas de ocupación de la calle fuera del mercado, ¿no? Entonces dibujos como este que intentaban por lo menos darnos a entender de qué piezas estaban compuestas estas ocupaciones en la calle, cómo se organizaban, cómo las personas se apropiaban de un espacio o definían sus propios límites. Dibujos como este nos empezaron a llevar por otro camino, ¿no? Por la escala del peatón, por la escala de los elementos y, por ejemplo, la organización espacial de los propios elementos, o cómo a partir de la disposición de un elemento en la calle uno definía espacios. Dibujos como este también nos hablaban de, nuevamente, patrones, dinámicas y formas a las que nos podíamos aproximar, ¿no? Entendiendo que todo esto estaba construido pues con materiales bastante simples, que algunos objetos móviles eran parte de esta circunstancia exterior y que también existían algunos valores en la incorporación de cómo apropiarse del espacio, de la calle o de lo que existe alrededor del mercado. A partir de estos dibujos aparece este otro dibujo que empieza a como a cuajar algunas de las ideas, nos empieza a dar algunas ideas más, ¿no? La idea de pensar entonces que tal vez, perdón por la bulla, pero tengo una construcción al lado, justo al lado de mi casa. Me avisan si se escucha mal, por favor, si no hago una pausa. Sí, te logramos escuchar, Ricardo. Ya, gracias, Miguel. Algunos dibujos como este empezaban a resumir entonces o a querer articular de alguna manera lo que habíamos empezado a dibujar, ¿no? Me queda como experiencia que muchas veces las respuestas más simples a los problemas generalmente son las mejores. Entonces empezamos a pensar en una pieza simple, pero a la vez compleja, que pudiera de alguna manera hacer todo lo que habíamos visto. En ese sentido, diseñamos una pieza sencilla, una columna. Era una columna, todavía no sabíamos bien qué era, pero era una columna que nos permitía pensar cómo introducir un nuevo sistema de orden en este caos que encontrábamos. Y a partir de esto, elaboramos el manifiesto, ¿no? El concurso y el nombre del grupo, el nombre clave del grupo era manifiesto y fue ese nombre el que tomamos porque hicimos un texto que quería de alguna manera resumir qué queríamos hacer o cómo entendíamos el mercado. A partir de estas ideas de que el mercado era la ciudad, que el mercado era la calle, que era también el espacio público, que era una manifestación de la comunidad, que de alguna manera tenía que ser permeable, contemplarlo ambulante, convertirse en un símbolo, ¿no? Coser la ciudad, extenderse horizontalmente, convertirse en un posible paisaje, trasladarse de los límites a los bordes, tener más de un solo espacio central, ser polivalente, ser un sistema, una red. Dentro de toda esa discusión apareció la premisa y la idea principal del proyecto, que era, entonces el mercado no es un edificio. Por eso esta charla se llama así. La idea del proyecto era esa entonces. El mercado no es un edificio.
porque un edificio no es todo lo que queríamos que sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde aparece por fin esta idea, a partir de todos esos dibujos, de estas discusiones, de estos ensayos. Y entonces empezamos a desarrollar esa pieza que podía lograr que el mercado no sea un edificio, una pieza que empezara a entender y que nos ayudara a plantear un proyecto como continuidad, que pudiera convertirse también en su repetición en un contexto y que contuviera toda la complejidad del lugar, ¿no? Que pudiera ser apropiada, adaptada, ¿no? Que sirviera de soporte para más cosas que solamente una cobertura o construir solamente una imagen. El mercado entonces empieza a convertirse en esto, en una secuencia espacial, ¿no? De un módulo repetido que ponía en duda algunas cosas que teníamos a veces por sentadas, ¿no? Nosotros decíamos, si toda la ciudad es como un palimpsesto de capas casi ilimitadas, ¿no? De sucesos simultáneos, la idea del proyecto como no edificio tenía que ser una capa más de esta información. No podía ser un elemento restrictivo, tenía que insertarse junto con todas las demás capas y permitir que todo lo que pasaba siga pasando. A partir de esto, entonces, empezamos a pensar en un sistema basado en la repetición del elemento, y ese sistema nos da una posibilidad de resolver un edificio abierto, un edificio que casi no tuviera límites tan tangibles, visibles, ¿no? O rígidos. Un sistema que nos permitiera oscilar entre orden, desorden, y que a la vez funcionara también para que las personas construyan una experiencia de libre mercado, una experiencia espacial, descubrir algo que no conocían antes. Un sistema que de alguna manera, cuando empezamos a emplazarlo en algunos dibujos, hablara de continuidad, pudiera convertirse en contexto, ya que este lugar era como donde predominaban mucho los muros ciegos y más los elementos, pero queríamos que de alguna manera el proyecto quisiera construir una idea de contexto, una idea de continuidad en la calle, casi como si fuera algo que ya hubiera existido antes, como una preexistencia en sí mismo, y que pudiera permitirnos lograr lo que queríamos, que era expansión. Nosotros no queríamos que el mercado acabe en sus límites de propiedad. Queríamos que el mercado entienda toda la circunstancia y se expanda también a través de la calle. Entonces, esta es una de las plantas iniciales del mercado minorista al lado del Parque del Migrante. Y había algo importante dentro de la propuesta que tenía que ver con el no control. Nosotros decíamos, como arquitectos sabemos hacer cosas bien. Por ejemplo, podemos introducir algo que organice, podemos dotar al mercado de un sistema organizado para poder sacar la basura, para poder recibir las mercancías, ¿no? Para poder congelar las cosas que necesitan congelar, podemos organizar funcionalmente lo que necesita este espacio. Pero hay cosas que no podemos dominar. Teníamos que reconocer en el equipo, y esto fue una situación difícil, que no podíamos controlarlo todo. Y que ese afán que tenemos a veces de controlar todo, en este caso no iba a servir. No podíamos controlar todo lo que pasaba en la calle, todo el tema ambulante, todo el tema de apropiación. Para nosotros era algo que no debíamos hacer y que no queríamos ni siquiera intentar hacer. Entonces decidimos hacer lo que sabíamos, ¿no? Hacer lo que sabíamos era diseñar un espacio para recibir a los camiones, organizar la entrada de todo lo que abastece el mercado, dotar entonces de cámaras frigoríficas, de servicios higiénicos y de todo lo necesario para que esto funcione bien. Pero por otro lado, la estructura solo organizaba espacialmente los puestos, pero no pretendía reformar
ni reinventar el mercado. Simplemente hacía lo que teníamos como premisa inicial, introducir vacío, y al introducir vacío, construir nuevos espacios para que esto tuviera como mucho más aire, que la ciudad se introduzca en el mercado y que el mercado se introduzca en la ciudad. Bajo esta idea, entonces, resolvimos el proyecto en 4 ámbitos, ¿no? Tomamos 4 ámbitos de resolución. El primer ámbito era lo técnico. El ámbito de lo técnico tenía que ver justamente con lo que les comentaba. El mercado se resolvía en temas técnicos introduciendo un sótano con todos los servicios que la infraestructura necesitaba. Y estos servicios también eran útiles para el mercado 3 de febrero que estaba al lado, ¿no? Esta era un poco la idea, entonces, que el parque de alguna manera se diluya e introduzca parque en el proyecto, así como podíamos introducir proyecto en el parque, pero no como mercado. Ahí sí tomamos la introducción en el parque, fue cuidadosa, y tomó las preexistencias longitudinales, las transformamos con programas nuevos, y se introdujeron programas que sirvieran para la comunidad. Pero el diagrama planteaba esto, ¿no? Planteaba, en lugar de una superficie completamente compacta y una completamente abierta, planteaba un balance. Y esto era como lo horizontal, ¿no? Lo horizontal tenía que ver con la relación del proyecto y la comunidad. Otro ámbito, y bueno, este era un poco algunas de las imágenes del proyecto, en donde la infraestructura tomaba parte del parque, construía estas secuencias espaciales intermedias y dotaba a este espacio pues de una vida que actualmente no tenía, aumentando las áreas verdes y aumentando programas para la comunidad. Del mismo modo, la introducción de los espacios públicos se introducía dentro del mercado, construyendo áreas también verdes o grandes patios o grandes plazas pequeñas. Luego hay otro ámbito importante que era la referencia con la ciudad. Nos importaba el sustento del proyecto, y este venía gracias a la introducción de un edificio vertical que se conectaba con la estación del metro. Teníamos como premisa que si el mercado colindaba con la estación del metro, esa gran cantidad de energía, esa gran cantidad de personas que se conectaban a Gamarra tenía que ser aprovechada en el proyecto. Y por lo tanto decidimos entonces introducir lo vertical en el proyecto a partir de un edificio que tomara toda la sinergia de la estación y trajera a toda la gente, tanto del mercado como de Gamarra, a un edificio con programas múltiples y de servicios, y eso garantizara de alguna manera el flujo, ¿no?, de dinero y la posibilidad de mantener el proyecto económicamente en el tiempo. Y el último ámbito que tomamos para resolver el proyecto era el ámbito de la ciudad, la calle, pensando que el proyecto tenía que expandirse, que esta estructura se diluyera, ¿no? Que esta estructura se diluyera, no como en la parte izquierda, que es lo que existe, sino como en la parte derecha, y empezar a tomar situaciones diversas que eran potenciales en todo el lugar, ¿no? Que estos elementos columna tuvieran, o que en algún momento eran bancas, que en algún momento eran pórticos, y que podían tener miles de aplicaciones, pudieran de alguna manera tomar la energía del lugar para que el lugar se apropie de los elementos. Y la otra estrategia con la calle tenía que ver con entender los dispositivos de los que los ambulantes dependían para su actividad diaria. Y lo único que se hizo fue modular algunos elementos que eran parte del mercado y entender cómo eran las dinámicas con estos elementos, y sin sofisticarlos demasiado, simplemente construir una familia de elementos que pudieran organizarse de manera distinta en el espacio de la calle y tratar de dotar a esto de cierto orden sin querer dominar o imponer algo que no conocíamos o no teníamos claro. Entonces, de esta manera, el proyecto se planteaba como una
estructura casi infinita, ¿no? Como una tal vez ruina contemporánea, una secuencia espacial que tenía una lectura clara, unitaria, y que ponía sobre la ciudad un cierto contraste, ¿no? De alguna manera lo que hacía el proyecto era organizar lo que pasaba en la parte inferior, ¿no? Lo que pasaba debajo, sin querer controlarlo o dominarlo al 100%. Y en esta imagen se pueden ver los 4 ámbitos de los que les estaba hablando. En realidad se ven solo 3 ámbitos. El ámbito de la calle no se ve aquí, pero en el ámbito número 1, entonces la introducción de vacío en el mercado, la introducción de lo horizontal con programas nuevos que sirvieran a la comunidad, la introducción de lo vertical con el edificio que de alguna manera soportaba económicamente la propuesta, y la expansión de la estructura hacia la ciudad, ¿no? El ámbito número 1 está aquí, es el sótano que podía dotar de infraestructuras que no tenía actualmente el mercado a ambos mercados. Finalmente, estas son las láminas que entregamos como parte del concurso. Estas son las láminas que llegamos a entregar, en donde todo lo que les he mostrado quedaba ya organizado. Y quisiera terminar quedándome solamente con el último dibujo, que era este, que fue uno de esos dibujos iniciales, en donde la idea de que una pieza, un mueble, un elemento como este, que aparece después de todo el proceso que les he comentado, fue el que se articuló bien con la idea que decidimos proyectar, ¿no? La idea de que el mercado no era un edificio. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Totalmente de acuerdo, el mercado, como comentaste desde el inicio de la historia, se caracteriza por su actividad y por el tener esa espontaneidad al realizar los usos que finalmente se extienden en la calle, ¿cierto? Entonces, muy interesante cómo dentro del concepto se plantean piezas para organizar y no para tratar de controlar lo que está dentro de. Tal vez podríamos pensar que tratar de controlar un mercado sería meterlo en un espacio que se puede desbordar y causar caos. Entonces, habiendo dicho esto, creo que puedo pasar a las preguntas que te han realizado. La primera es que vemos que en tu proceso hay muchos dibujos de análisis. ¿Cómo logras pasar del análisis y la abstracción a la idea del proyecto? Difícil pregunta, porque justamente los dibujos se hacen para poder construir esa respuesta. O sea, en realidad, el análisis no, esos dibujos no son necesariamente el análisis, ¿no? Esos dibujos son procesos. Esos dibujos son tal vez una respuesta inconsciente a lo que uno ve. Y mientras más dibujamos, en el caso nuestro, mientras más dibujos hacemos, mientras más garabatos hacemos, más estamos procesando la información. Nos resultaba muy difícil, como dije al inicio, procesar la información y de frente, después de haber leído todo, decir, ahora voy a proyectar. Eso para nosotros no, es imposible, no funcionaría en nuestro caso, ¿no? Nuestra idea para proyectar y para aproximarnos a la idea tenía que ver con hacer dibujos desprejuiciados, ¿no? Desprejuiciados, pero que de alguna manera toman lo que ya hemos leído. Subconscientemente hay ideas en esos dibujos. Y por eso siempre recomiendo que se hagan gran cantidad de dibujos, porque en alguno de esos es donde aparecen estas reflexiones que después pueden verbalizarse, ¿no? O convertirse ya en un proyecto. Entonces creo que para la primera pregunta es un proceso que no está totalmente definido en cuándo empiezas a plantearlo, plasmearlos. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, al diseñar un proyecto en tiempos de pandemia sin poder ir al lugar, ¿cuál creerías que fue la mayor limitante al no poder vivir en el entorno en el cual se va a diseñar? A ver, fue un poco frustrante porque
cuando uno hace un concurso, no necesariamente vive en la ciudad en donde se plantea el concurso, ¿no? Si uno participa en un concurso en otro lugar, igual es muy difícil poder ir al lugar. Pero era frustrante para nosotros porque en este caso el concurso era en Lima y la decisión que era, por un lado, imposición y decisión de no salir de casa, pues como nos ponía mal, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido la información que nos dieron sí fue como muy valiosa, la información fotográfica fue muy valiosa, y en el caso de no poder ir a un lugar, lo que uno tiene que hacer pues es investigar todos los fuentes que pueda, ¿no? Buscar todos los recursos que tenga a la mano, que creo que en esta época eso sí es una gran ventaja, hay herramientas muy potentes sobre fotografía aérea, recorridos y también textos que uno puede adquirir para eso, ¿no? O sea, sí, fue difícil, como te digo, porque nos hubiera gustado conocer el lugar tal cual en el momento, pero creo que no necesariamente es una condicionante para poder entender un lugar en el que uno no está físicamente. Gracias por la respuesta. Tenemos una tercera pregunta y dice, específicamente para este proyecto parten de algunas nociones de ciudad contemporánea bien potentes y novedosas. ¿Hay algunos autores específicos que hablen de la polivalencia que hayan utilizado para desarrollarlo, o más bien esa suerte de bagaje cultural que mencionó Cristina hace un rato? Sí, yo creo que en realidad tiene que ver mucho con todo lo que uno va leyendo, ¿no? No podría decir, me basé en este autor para esto, o me basé en este autor para lo otro. Por ejemplo, en el caso del grupo, había mucho conocimiento sobre temas sociales. En ese sentido, también Juan Pablo nos ayudó muchísimo con el tema antropológico para entender que lo que estábamos haciendo en realidad comprendía un poco lo que las personas podían pensar. En el caso mío, ya como particular, para mí los textos sobre el ecotono, las aproximaciones a los bordes en la naturaleza, sirvieron muchísimo, ¿no? Textos como El tercer paisaje de Gilles Le Monde, para mí fueron como fundamentales, pero eran textos que ya había leído con anterioridad, ¿no? Entonces no es que hayamos decidido leer algo específico para el proyecto, más que todo era como volcar todo lo que uno más o menos conoce o sabe sobre la mesa, ¿no? Y a partir de ahí intentar articular un argumento, ¿no? Para el proyecto. Listo. Hemos concluido con la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu participación en el evento. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.